Bueno, les voy a partir contando un poco desde dónde surge la presentación y sobre todo la línea de trabajo en la que llevo hace algunos años, ¿ya? Eh, Sobre todo una línea de trabajo, yo diría, más bien en prejuicio sexual, específicamente estos últimos años orientada al prejuicio sexual hacia minorías sexuales, ¿ya? Y tiene, diríamos, una inscripción este trabajo también en lo que ha sido mi vida y mi formación, ¿ya? Yo comencé trabajando, haciendo mi práctica clínica en los años 90 en una organización no gubernamental, que ya no existe, que trabajaba con personas, con niños y con adultos que tenían VIH-Sida en los años 90, ¿ya? Nosotros hacíamos una atención psicosocial y en esa época yo ya me vi, si ustedes quieren, como mi vida se vio como enfrentada, diríamos, a el tema del prejuicio y sobre todo el estigma y la discriminación, ya de una forma bastante violenta en esa época, porque era una época en la que aún, diríamos, esta enfermedad, diríamos, era una enfermedad que se inscribía en la sociedad chilena con mucho prejuicio. De hecho, incluso la ubicación que nosotros teníamos del espacio físico, donde estábamos ubicados en el centro de Santiago, era como una especie de oficina al final de un compín, entonces era un lugar así un poco complicado de entrar, en fin. Yo me quemé en ese trabajo, me refiero, sufrí lo que denominan burnout, ¿no? Y dejé de trabajar ahí. Sin embargo, a los años, como que el tema me volvió a tocar, diríamos, me volvió a llegar de diversas formas. Y me radiqué en Antofagasta, comencé a trabajar en la universidad y evidentemente una de las primeras cosas a las que, si ustedes quieren, como me vi también confrontado un poco a intentar comprender qué es lo que pasaba en el contexto sobre todo de las relaciones particulares entre hombres y mujeres, pero también entre hombres, en el contexto sobre todo de la minería en el norte de Chile, ¿ya? Y empezamos con un conjunto de otras colegas a investigar diversos temas. Empezamos estudiando las relaciones de género en los contextos de diversión masculina, vulgarmente conocidos como choverías, cafés con piernas, en fin, ya. Hicimos ahí trabajo etnográfico durante 2 años en estos contextos. Luego hicimos estudios con parejas, diríamos, que trabajan en la minería, también estudiando sus historias de vida, en fin. Y luego yo quería entrar nuevamente específicamente al tema del prejuicio sexual, pero yo me encontraba con si ustedes quieren, con un gran impedimento, o yo lo pensaba así en esa época, que era estar situado en una universidad como la que yo estaba, una universidad católica, ¿ya? Con una administración, diríamos, que yo no tenía muy claro, diríamos, que pensaba de este tipo de temas, ¿ya? Sin embargo, el año 2006-2007 me visitó un colega con el que yo hice mi tesis doctoral, un colega francés, y en una entrevista con el rector, que era el rector de esa época, cuando él le pregunta qué opinaba que yo trabajara todos estos temas, yo en esa época me había ganado un primer Fondesit sobre homofobia, él lo mira y le dice: la verdad es que el señor Barrento siempre trabaja temas marginales, pero mientras los haga haciendo uso del método científico, me acuerdo que esa fue su respuesta, ¿no? La verdad es que yo lo voy a proteger y lo voy a cuidar. Yo dije, date. Y de ahí en adelante me metí de lleno. Es decir, como me metí de lleno a estudiar el tema de homofobia y otros temas, diríamos. Con pura estadística, claro. Y es curioso porque de ahí en adelante nunca más tuve ningún... Hasta esa época me habían parado 2 libros, curiosamente no los curas, no los sacerdotes, diríamos, de la iglesia jesuita, sino que sobre todo los administradores de la universidad habían detenido 2 libros porque hablaba de sexualidad. Y se produjo esta conversación con el rector justamente porque yo solicité una entrevista y yo les dije que, dado que yo iba a seguir trabajando en estos temas, si es que yo volvía a tener problemas, yo prefería irme a la universidad, porque no iba a aceptar ningún tipo de censura. Cuando fui elegido decano, lo primero
¿Qué pasó? Es que me citaron y yo justamente estábamos organizando un seminario sobre homoparentalidad. Yo dije que yo siendo decano entendía que tenía que sacar adelante, diríamos, la posición de la universidad, pero que por otro lado también iba a seguir haciendo activismo y militancia, diríamos, en temas identitarios, como lo había hecho toda mi vida, y que si eso significaba algún problema para ejercer el cargo, yo prefería no ejercer el cargo y seguir haciendo mi trabajo. Se me dijo que no iba a haber ningún problema, y como no hubo nunca ningún problema, seguí haciendo las dos cosas. Así que, por tanto, desde ese lugar se inscribe el trabajo que yo presento hoy día. Ahora bien, lo segundo es, antes de comenzar, es que este no es un trabajo, por cierto, que uno haga solitariamente, ¿ya? Este es un trabajo que se inscribe en un trabajo colectivo. Y he tenido el privilegio y la suerte de trabajar con muchas personas, ¿ya? Y por tanto, lo que yo digo hoy día, muchas de las cosas, algunas las digo yo, o yo las pronuncio, pero no son necesariamente trabajo y producto propio, digamos, es producto de una reflexión colectiva que he hecho con un conjunto de personas de aquí, me refiero a chilenas, del norte, de fuera, en fin. Entonces eso también para mí es importante poder explicitarlo, porque para que no crean que en el fondo yo, en fin, soy dueño de aquí de muchas de las cosas que digo. Disculpen si ustedes quieren mi imposibilidad de síntesis, pero yo no me cuesta a veces sintetizar y sobre todo no sabía muy bien cómo hacer la presentación. Quizás lo primero que yo quisiera decir es que esta presentación lo que busca es más bien instalar un conjunto de preguntas respecto al tema del prejuicio sexual y específicamente respecto a la homofobia, situando la noción en general en un conjunto de transformaciones de la sociedad contemporánea actual y sobre todo centrarme en algunos datos generales existentes hasta el día de hoy sobre Chile. Y de tal forma, de ahí cerrar la presentación y más bien abrir una discusión a propósito de estas cosas, ¿ya? Yo diría que quizá una de las primeras cosas que a mí me llama la atención es que, si bien al día de hoy, sobre todo en nuestras sociedades occidentales, y digo occidentales porque esto no acontece de la misma forma en otras sociedades, ¿no? Uno observa que ha habido una modificación importante de las relaciones de género. Y ustedes saben que esa modificación de estas relaciones de género han permitido un conjunto importante de avances, ¿no?, en diversos campos. Sin embargo, esto no ha sido simple ni ha sido fácil, porque en la práctica ha significado poner en cuestión y en jaque sobre todo la posición de los hombres heterosexuales en gran parte de las culturas contemporáneas, ¿ya? Y esto es complicado, ¿ya? Sin embargo, bastantes autores, ya sociólogos, psicólogos sociales, pero también de otros campos, han descrito que en los últimos tiempos se han producido un conjunto importante de modificaciones en las normas y en los valores. Este es un tema que a mí, yo diría que también me interesaría mucho, no lo voy a explicitar mucho, pero he escrito algunas cosas sobre ello, que tiene que ver con cómo se han modificado las normas y los valores de nuestras sociedades en relación al tema de la sexualidad y las relaciones de género, ¿ya? Y hoy día estaríamos enfrentados, diríamos, a una sociedad en la que predomina un mayor individualismo, hay una mayor equidad, o uno podría decir, sobre todo, una tendencia hacia una mayor equidad en las relaciones entre los géneros, y sobre todo un aumento de los valores seculares y de tipo autoexpresivo. Sobre todo en nuestras sociedades, diríamos, y sobre todo en las sociedades más desarrolladas. Esto no es lo mismo, diríamos, en sociedades, no sé, del norte de África, o incluso en muchas sociedades nuestras de América Latina. Es decir, esto no piensen que es general, esto es si ustedes quieren, hablo como de tendencia, ¿ya? Y sobre todo hay un autor que a mí me agrada muchísimo, y él ha escrito un conjunto de, si ustedes quieren, de artículos y libros en el que se refiere a estas transformaciones y cómo estas transformaciones se han ido traduciendo y cuáles son los efectos. Y él menciona tres. Él es un psicólogo social inglés, se llama Jeffrey Wicks, ¿ya? Y él habla de que se habría producido sobre todo una secularización del sexo, ¿no? Esta idea de la separación, ¿no?, de la influencia, si ustedes quieren, que tiene un conjunto de valores, sobre todo en nuestras sociedades, incluso la nuestra, religiosos, ¿no?, en la regulación de la vida sexual y afectiva.
En ese sentido, uno podría decir que cada vez la sexualidad es problemática, su ejercicio, porque ya no está regulada, por lo menos externamente. Entonces antes uno tenía claridad qué es lo que tenía que hacer o no hacer, porque había una regulación, le gustase a uno o no. En segundo lugar, habría una liberalización de las actitudes sexuales y un mayor énfasis en los derechos sexuales, y este es un tema importante, aunque la liberalización no significa necesariamente que si uno evalúa un conjunto de actitudes hacia determinado tipo de temas vinculados a la sexualidad, que siempre esto signifique, por ejemplo, en algunos ámbitos, que se acepta todo. El mejor ejemplo, por ejemplo, es con respecto a la cuando se evalúa, por ejemplo, la infidelidad masculina. Si uno hace un análisis por cohorte, uno observa que en general las cohortes mayores son, si ustedes quieren, mucho más tolerantes a la infidelidad masculina que las cohortes de mujeres más jóvenes. Eso significa que se produce una modificación de las normas y de los valores, pero que no necesariamente en todos los ámbitos se expresa hacia, como esta idea que existía en los años 60 de la revolución sexual, en que se produce una, ¿no es cierto?, una apertura y una liberalización en todos los ámbitos. Y ese es un buen ejemplo, digamos. Por tanto, se acepta y se tolera menos una infidelidad masculina, sobre todo en las cohortes más jóvenes hoy día, que hace 20, 30 o 40 años atrás. ¿Ya? Eso probablemente tiene una traducción en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito de la conformación de pareja, o en el ámbito también de lo que significa los quiebres de las parejas. En tercer lugar, un incremento de la diversidad de las formas de vida doméstica, y esto a mí me parece que esto es un tema poco desarrollado. Yo diría que tiene un conjunto de implicaciones importantes desde el punto de vista clínico. Aquí, sobre todo, por ejemplo, antropólogos, hay varios antropólogos españoles, pero también algunos antropólogas americanas, que justamente se han dedicado a estudiar esta idea de lo que significa hoy día la constitución de nuevas formas de vida, ¿no?, en pareja, pero también de arreglos de vida doméstica, y en ese sentido cómo la diversidad sexual permite pensar estas nuevas formas. Hay un concepto que se ha creado ahí que se llama las familias de elección, ¿ya? Que en el fondo tú no conformas, diríamos, una familia pensando en el matrimonio y en la idea de los lazos consanguíneos, sino que más bien en el contexto, por ejemplo, de la diversidad sexual, muchas veces la familia pasa a ser una familia extendida, donde las exparejas pasan a ser amigos, donde los hijos de las exparejas pasan a ser parte también de tu propia vida, en fin. Esta es una idea que a mí me llama mucho la atención, porque yo creo que abre la posibilidad de pensar nuevas formas, diríamos, de vida justamente, ¿no?, familiar, en fin. Y por último, una orientación de la sexualidad, dice Wicks, hacia el hedonismo, el placer y la recreación. Y en ese sentido diríamos como también la diversidad sexual permite pensar sobre todo nuevas formas de afrontar y vivir la vida sexual y afectiva, sobre todo haciéndose cargo, por ejemplo, de una vida sexual más placentera, recreativa incluso, ¿no? Sin embargo, pese a estas mutaciones o estos cambios, diríamos, persisten un conjunto, sobre todo en nuestras sociedades, de inequidades, y esas inequidades, diríamos, en nuestra sociedad están sostenidas por, dicen sobre todo los antropólogos, ¿no?, aquí en América Latina, por el machismo, ¿no?, y su contraparte, el marianismo. La verdad es que pareciera ser que en ese sentido toda la tradición de investigación antropológica, sobre todo, y otra investigación en ciencias sociales, lo que hace es relevar y levantar un conjunto de información muy interesante respecto a cómo se ponen en juego las relaciones sexuales y la vida íntima en América Latina, que pareciera ser que tiene un conjunto a veces de características diferentes a otros contextos. Y en ese sentido se observan muchos antropólogos, sobre todo, por ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos es Richard Parker, por ejemplo, un antropólogo americano, ¿no?, de Columbia, que se radica en Brasil para estudiar justamente lo que a él le produce extrañeza, diríamos, es cómo las sociedades de América Latina, ¿no?, con un machismo exacerbado, por ejemplo, se abre también
si ustedes quieren, como de refilón a veces, a un conjunto de expresiones de deseo homoerótico que es insospechada para una cultura que a la vez es fuertemente machista. Cuestión que, por ejemplo, en un proyecto Fondesit que nosotros hicimos sobre las choperías y todo el tema de la masculinidad en el norte de Chile, observamos lo mismo. Es decir, cómo en contextos fuertemente, si ustedes quieren, masculinizados, el deseo ahí fluye de una forma, se contiene, pero tiene también canales de expresión que a veces son interesantes, diríamos, de observar y sobre todo de analizar, ¿no? Y en ese sentido, quien transgrede evidentemente los roles de género esperados socialmente en estas culturas reciben un conjunto de sanciones fuertes. Y en ese sentido la homofobia es la mejor expresión como concepto, diríamos. Vamos a ver un poquito más adelante, diríamos, las críticas que se han hecho a este concepto, porque me parece que es interesante revisarla, pero que traduce, diríamos, bien esa discriminación hacia las personas, yo diría así en general homosexuales, pero que en el fondo estoy pensando en gays, lesbianas, bisexuales y sobre todo las personas trans, ¿ya? Que son generalmente siempre las más incluso excluidas dentro de la diversidad sexual. Y yo ahí marco sobre todo con mayúscula porque yo me inserto de la psicología social, por tanto a mí sobre todo el interés siempre está puesto en las relaciones sociales, ¿no? Y en cómo individuos se ponen en juego con sociedad. Y en ese sentido para mí este marco de comprensión de la homofobia situado en ese nivel es importante porque para mí por tanto pasa a ser un campo político en el que se pone en juego un conjunto de cosas, pero sobre todo relaciones importantes, diríamos, de poder entre unos y otros. En el caso, por ejemplo, de las homosexualidades, por ejemplo, en el caso de las relaciones entre hombres, se ponen importantes relaciones de poder entre unos hombres y otros hombres, ¿ya? Eso, por ejemplo, ha estado muy bien descrito por antropólogos y en ese sentido, por ejemplo, Richard Parker, de quien les comentaba hace un momento, es un buen ejemplo. Pero no es el único, diríamos. La idea, por ejemplo, de cómo la globalización penetra nuestras sociedades contemporáneas y cómo eso se traduce en un modelo particular de relaciones sexuales entre hombres y hombres o mujeres y mujeres. Por ejemplo, ha supuesto pensar que, sobre todo en culturas en las que persisten estas inequidades, la idea de un patrón en el que existen fuertes diferencias entre unos y otros en una relación sexual de tipo homosexual es muy fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, la idea de que, por ejemplo, en contexto mexicano, se ha estudiado mucho esto, la idea de que quien penetra en una relación sexual de tipo homosexual no es homosexual, ¿no? Porque penetra, porque ejerce el papel ¿no? privilegiado en ese contexto, ¿no? Y sin embargo, quien recibe la penetración es sí el que está excluido, el que transgrede, en fin, aunque los dos estén involucrados, diríamos, en el mismo tipo de relación. Entonces, en ese sentido hay un tipo de relación, si ustedes quieren, muy jerárquica ahí. Sin embargo, la globalización penetra a todas nuestras culturas y en ese sentido, en la actualidad, estos patrones de relación, si ustedes creen, se vuelven más vulnerables, más frágiles, ¿no? Más flexibles. Entonces hoy día, sobre todo se importa de los modelos más americanos, pero también europeos, esta idea de que no existe esta división tan rígida, por tanto, que quien penetra también puede ser penetrado, en fin. Y esto, evidentemente, observen el símil también en las relaciones entre mujeres. Pero evidentemente esto es interesante de poder analizar porque tiene un conjunto de efectos, diríamos, para la comprensión de este tema. ¿Ya? Ahora bien, la homofobia como noción surge en los años, a finales de los 60, hay un psicólogo social, ¿ya? No, un psicólogo más bien, que piensen que en los años 70, a comienzos de los 70, se produce toda la discusión en la Asociación Americana de Psiquiatría de si la homosexualidad era o no era una patología. Finalmente, ustedes saben que se produce una votación y gana, ¿no? El conjunto de votantes, diríamos, que decide eliminar dentro del manual de clasificación diagnóstica a la homosexualidad como enfermedad. Un poco tiempo antes, un psicólogo
define por primera vez la homofobia. ¿Y qué es lo que él quiere relevar con esta definición? Él quería poner el acento en lo siguiente. Es la idea que había una, y lo define de esta forma en su época, una suerte de enfermedad, una fobia, lo dice de esta manera, por eso la idea de homofobia, hacia las personas que eran homosexuales. Y en ese sentido pone el acento en la persona que ejerce la discriminación. Evidentemente, a partir de ahí se empieza a generar un conjunto de reflexión, investigación, en fin, porque si es una fobia, por tanto hay un componente emocional. Esto se traduce en un componente emocional intenso. Una fobia es, ¿no?, un miedo intenso hacia algo. Y evidentemente no muchos sienten, las investigaciones empiezan a mostrar que no muchos sienten eso. Pero este concepto pasa a ser relevante, porque inmediatamente pasa a ser rescatado y no sé si usted o alguno, bueno, cuando por ejemplo Moscovici en los años 50, creo 60, no me acuerdo, escribe su libro sobre el psicoanálisis, y lo que él habla es cómo, ¿no?, el psicoanálisis, el 61, ¿no?, el psicoanálisis y su público, sí, el 61. Estoy pensando en la misma idea de cómo un concepto técnico, ¿no?, pasa a ser tomado luego, sobre todo por el mundo del activismo, en este caso el activismo gay en esa época, ¿no?, si ustedes quieren, expande su uso y se difumina, se extiende su uso a un conjunto de otros contextos que superan la definición original que daba el autor de la noción de homofobia. Por tanto, pasa a ser un concepto ampliamente usado, ¿no?, para referirse a las personas que, ¿no es cierto?, discriminan a otras, ¿no?, por ser gay, lesbianas, en fin. Por tanto, lo que pasa a ser problemático aquí ya no son las personas homosexuales, sino que las personas que ejercen la discriminación hacia. Y esto es un cambio que es interesante. Evidentemente, el origen es el origen, si ustedes quieren, a nivel de conceptualización, centrado en el sujeto. El problema es que tiene un sujeto. Y por tanto este concepto empieza a ser rápidamente a ser criticado porque en el fondo desconoce si ustedes quieren, la constitución social, ¿no?, de este fenómeno, su inscripción social. Es decir, en otras palabras, también las condiciones sociales de producción de un fenómeno como este, que luego se traducen en que pero no solo dos, tres, cuatro, una población, una sociedad ejerza discriminación hacia otras personas. Entonces empieza a ser rápidamente criticado. Sin embargo, su uso se expande así como la pólvora, ¿ya? Y ahí ustedes observan, dice, esta denominación, sobre todo hoy día, es insatisfactoria, ¿no? No solamente porque evidentemente esta idea de aprensión psicológica, temor, centrado exclusivamente hacia un otro, ¿no?, que es semejante a ti, ¿no?, ya no permite comprender el ejercicio de la violencia hacia las minorías sexuales en su globalidad, sino porque descuida las condiciones sociales de producción. Y cómo además este fenómeno se cruza con otro tipo de, si ustedes quieren, de inscripciones que también son, o pueden llegar a ser, ¿no?, inscripciones que generan estigma y discriminación. Cómo se puede cruzar ser gay con ser negro o ser latino en Estados Unidos, ¿no?, o ser portador más bien, no portador, ser una persona viviendo con VIH-Sida, en fin. Entonces aquí la cosa se complica y por tanto también este concepto no nos sirve, ¿ya? Entonces empieza a ser criticado. Pero también porque pone mucha atención en la discriminación ejercida hacia hombres gays, desconociendo también las particularidades que pudiera tener y por tanto subsumiendo en un solo concepto a un conjunto enormemente diverso. Es como pensar que América Latina es equivalente, ¿no?, en su configuración de países y que por tanto cuando uno habla de América Latina es lo mismo. Aquí sería la idea la misma, ¿no?, hablar de diversidad sexual, desconociendo, ¿no?, la enorme diversidad existente entre, y sobre todo no poniendo atención, por ejemplo, en las particularidades que a veces adquiere por las condiciones sociales y de vida que tiene, por ejemplo, la vida de las personas, por ejemplo, transexuales, en fin. Uno de los resultados que les voy a mostrar a continuación tienen
apunta hacia eso, en mostrar las enormes diferencias. Por ejemplo, si bien hombres gays son discriminados, muy discriminados, pero si uno compara los niveles de discriminación ejercidos hacia ellos, hacia las personas trans, se disparan, ¿ya? Pero se utiliza la misma categoría, entonces esta categoría lo que hace es esconder estas distinciones, y a mí me parece que es importante relevarlas. Pero también, evidentemente, insisto, no solamente hacia las trans, esconde sobre todo también, y en ese sentido por su uso, la discriminación ejercida también hacia, por ejemplo, ¿no? Las personas bisexuales o las relaciones sexuales también entre mujeres, ¿ya? Ahora bien, respecto a los estudios, ¿cuándo comienza a estudiarse este tema? Si bien se crea la noción a finales de los 60, es hacia, sobre todo finales de los 70, comienzos de los 80, en que comienza así con fuerza a estudiarse las actitudes, y parte usando la noción de actitudes, porque sobre todo los estudios que comienzan a hacerse en Estados Unidos son estudios actitudinales hacia las formas de vida de tipo homosexual, sobre todo en Estados Unidos. Y el auge sobre todo viene un poco más adelante con la aparición del SIDA, porque como se hacía la vinculación entre SIDA igual homosexualidad, lo que se intenta es comprender, diríamos, ¿no?, qué es lo que pasa aquí, ¿ya? Entonces ahí sobre todo comienza la investigación sistemática, lo que no significa que antes no haya habido. Por ejemplo, en América Latina hay estudios clásicos de comienzos de los 70 y de los 80 antropológicos que hablan de diversas formas de expresión de vida de tipo... por ejemplo, homoerótico, ¿ya? ¿Y por qué este rechazo? Y ahí yo agregué un pequeño párrafo que tiene que ver con que ya el tema mismo de las expresiones de vida homoerótica, de las expresiones sexuales homoeróticas, ya es difícil de evaluar. Ustedes saben, y si no, deben recordar o deben alguna vez haber escuchado, el impacto que causó a finales de los 40, ¿no?, los estudios Kinsey, ¿no?, cuando por primera vez así se, ¿no?, enunciaba en contexto americano, ¿no?, una cifra respecto a la prevalencia, ¿no?, de la homobisexualidad. Sin embargo, no es un fenómeno simple de estudiar, ¿ya? En general, la declaración, como dice ahí, de práctica, conducta de tipo homosexual es mayor en general en aquellos países que, aunque parezca un poco de perogrullo, ¿no?, en aquellos países que tienen un clima social y cultural más tolerante, no más tolerante, había de hecho colocado eso, pero más abierto, más flexible hacia el tema, ¿ya?, versus aquellos contextos en los que no hay flexibilidad, ¿ya?, en los que por tanto enunciar esto es una transgresión importante. Siempre cuento la anécdota, hace unos 3 años atrás, no, en el 2010, al final del 2010, en conjunto a 2 colegas nos contrataron para ir a hacer un estudio sobre el tema de las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo en los países del norte de África, ¿ya?, específicamente Marruecos, Argelia, Túnez y el Líbano. Todavía me acuerdo en una conversación con el Ministerio de Salud en Argelia, donde estábamos con los representantes de lo que aquí sería como la Comisión Nacional del SIDA, en fin, donde yo preguntaba, digamos, por qué en los registros estadísticos no había personas, diríamos, ya sea hombres que tienen sexo con hombres, en fin. Entonces, la respuesta del encargado del departamento es porque es que en Argelia no existen. No hay. Entonces, yo vuelvo a preguntar, pero a ver, Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas, ONU-SIDA, tiene oficinas aquí, existen fondos globales que financian investigación en temas como este. Por tanto, me sorprende que si este es un país prioritario, insisto yo, no existe investigación. Entonces, me dice, es que no existe, no hay registro. Fue en ese mismo contexto, me acuerdo entrevistando a un médico que era presidente de una organización
en un hotel además, porque era difícil por el temor que tenía. Entonces, todo el tiempo él hablaba, tengo incluso la entrevista, me acuerdo, grabada en mi cabeza, porque él hablaba de estos hombres que se encuentran con otros. Entonces, yo en un momento era tan sorprendente la manera como, ustedes quieren, como tan abstracta de la que hablaba, por decirlo de alguna manera, impersonal, más bien es la mejor palabra. Y en un momento le digo, pues sabes qué extraño la forma que tú tienes de referirte, ¿no? Es como si fuesen marcianos de los que estás hablando, no como si fuesen otro que no, ¿no? Entonces en eso la colega antropóloga que está al lado mío me golpea por el pie, porque yo insistía, yo lo único que quería es que él me dijera, ¿no? Eso es lo que yo buscaba, que me dijera, dime, por favor. Entonces después me golpea, entonces ahí entiendo que imposible, ¿no? No es posible enunciar eso, porque en un contexto como ese las sanciones que pueden caer son enormes para las personas que enuncian eso. Entonces, por tanto, todo es así, ¿no? Todo tiene un conjunto de recoveco. Entonces, evidentemente esto es importante, diríamos, de considerar, ¿ya? Ahora, aquí lo que, en el fondo, lo que quiero mostrar aquí es sobre todo, es lo que, sobre todo en investigación, yo diría en sociología, psicología, pero sobre todo en psicología social, es lo que se ha documentado respecto a la homofobia y su relación con un conjunto de otras variables o dimensiones, ¿ya? A mí me parece que es interesante que aunque observar el tema de esta forma lo que haga a veces es, si ustedes quieren, como cercenar la complejidad que tiene el fenómeno y a veces no poner atención más bien a las condiciones sociales de inscripción del fenómeno, me parece que es interesante porque también permite acercarse al tema y comprender algunas cosas que probablemente acontecen y que uno haya observado, ¿no? En la vida social, en la interacción con otros, cómo se presenta este tema en los medios de comunicación social, en fin. Y por lo menos lo que yo les cuento acá es lo que nosotros incluso hemos encontrado. Es decir, esto forma parte de la documentación que nosotros hemos hecho a propósito de las investigaciones que hemos hecho acá en Chile. Gran parte de esta investigación ha sido hecha con población general y sobre todo con estudiantes universitarios, ¿ya? Por tanto, si esto se encuentra en estudiantes universitarios, imagínense la traducción que esto tiene a la población general, ¿ya? Si bien las actitudes hacia hombres gays y hacia mujeres lesbianas son negativas, por parte tanto de hombres heterosexuales como de mujeres heterosexuales, en general son los hombres heterosexuales quienes tienen actitudes más negativas hacia los hombres gays y hacia las mujeres lesbianas. Bien, aquí hay algunas precisiones. Esto, digo, en general, esto es una tendencia. Algunos autores dicen hay que tener cuidado porque a veces puede salir lo contrario. ¿Por qué? Yo no soy asiduo, bueno, la verdad es que alguna vez lo fui, al porno, ¿ya? A las películas porno, pero de forma absolutamente académica, ¿no? El interés. No, porque creo que para hablar de sexualidad hay que mirar. Y usted, en el imaginario popular del porno heterosexual, las relaciones lésbicas forman parte de la fantasía erótica. Consecuencia, diríamos, a veces, y esto suele suceder mucho, que a veces las mujeres lesbianas son no tan mal evaluadas como los hombres, sobre todo por los hombres heterosexuales, justamente porque puede ser que esto esté vinculado, y sobre todo se ha encontrado en otros contextos, diríamos, incluso hay investigadores que son así rayados, que colocan, ¿no?, cosas para mirar imágenes, entonces observan que la excitación, en fin, ¿no?, por el tema... ¿Ah? Así es. Luego, aquí yo hablo de edad, pero la verdad es que es la traducción que nosotros tenemos muchas veces, por la dificultad de hacer estudios longitudinales, de hacer en el fondo un análisis de cohorte, ¿ya? Entonces me refiero a edad cuando la verdad es lo que estoy pensando es en generación, ¿ya? Pero digo edad porque en el fondo lo que hago son cortes de edad. En el fondo, a mayor edad, estoy pensando en generaciones mayores, digamos, las actitudes son, o hay más prejuicio, digamos, y a mayor cantidad de años de educación formal, menores niveles de prejuicio. En general se observa esto, ¿ya?
Esto es interesante porque nosotros no lo habíamos preguntado, pero cuando uno pregunta si esta es una cuestión que puede ser controlada por las personas o no, los índices de rechazo suelen ser mayores. ¿Ya? Es decir, nació así, no hay nada que hacer. ¿Ya? Es muy diferente a, en el fondo, ¿no? Esto es, una forma de pensar sería esto es aprendido, diríamos, ¿ya? Así es, ¿ya? Entonces, esto es interesante porque yo la verdad es que nunca lo había pensado de esta forma, pero la verdad es que hay muchas personas que, en el fondo, lo que hacen es reducir su nivel de prejuicio cuando piensan que, en el fondo, ¿no? Es una cuestión que no puede ser controlada por las personas. En el fondo no hay nada que hacer. Esto es interesante. Evidentemente, y esto deriva de estudios clásicos en psicología social, de las hipótesis del contacto y todo, es que cuando las personas conocen a alguien, gay, lesbiana, tienen un familiar, un amigo, un cercano, un conocido, en fin, y sobre todo tienen relaciones estrechas, en general las actitudes, más bien el prejuicio es menor. Ahora, ustedes inmediatamente alguien podría preguntar, pero ¿qué pasa a veces en familias donde un padre, una madre? Insisto, en general el prejuicio es menor. No siempre es así, pero en general suele ser así, ¿no? La idea que está arriba es importante porque, sobre todo para quienes estamos en contextos universitarios de tipo católico, ¿no? Las personas que en general asisten más a menudo a servicios religiosos, en general manifiestan actitudes más negativas hacia la diversidad sexual que quienes no. Ahora bien, aquí hay un conjunto de investigaciones nuevas que en el fondo indican que también hay que ser muy cuidadosos, porque incluso ustedes saben que hay mucha diferencia entre las iglesias respecto hoy día a este tema, ¿no? No es lo mismo las iglesias, sobre todo, por ejemplo, que están aumentando en nuestros países, en Brasil, corte evangélico y pentecostal, ¿no? Donde las actitudes son muy negativas, versus otro tipo de iglesias, por un lado. Pero también incluso se ha estudiado cuestiones como qué es lo que significa, diríamos, por ejemplo, el amor a otros, y la traducción más grande de lo que significaría, diríamos, como, ¿no? El amor, amar a tu prójimo, y cómo incluso hay personas que cuando se mide de otra forma esto, en el fondo se pregunta a través de encuestas o escalas de otra forma, los niveles de prejuicio son menores. Porque en el fondo pareciera ser que hay ahí también una interpelación importante de amar a tu prójimo independientemente de cómo sea, ¿no? Ahora bien, quizás en contextos como los nuestros, este probablemente es una de las cosas más importantes que, sobre todo donde hay actitudes tradicionales hacia los roles de género o sexismo, sobre todo si el que violenta el rol es hombre, la transgresión es vista como más grave que en el caso de las mujeres, salvo en un caso que nosotros hemos encontrado y que nos ha repetido este resultado y que nos ha parecido interesante, que la única salvedad, dice ahí, es cuando se hace saliente la demanda por la igualdad en el caso de las mujeres lesbianas, que sería una demanda de tipo ascendente, en cuyo caso ellas son peor valoradas que los gays. Porque en el fondo ahí pareciera ser que la lógica en el caso de los gays sería que en un contexto en el que el privilegio cultural es para los hombres, lo que hacen los hombres es más bien no hacer uso de una demanda de ese privilegio y en el fondo descienden. En el caso de las mujeres lesbianas, en contextos donde justamente ellas no tienen ese privilegio, sin embargo hacen una demanda ascendente al intentar tener otro estatus y otra posición en contextos como ese. Y ahí hemos encontrado que ellas son más mal evaluadas cuando evaluamos lo otro que los hombres gays, ¿ya? Pero también, y esto es importante, diríamos, porque ustedes pueden ir observando, diríamos, luego una configuración ahí, ustedes pueden cerrar los ojos y pueden entender que cuando observan una figura en televisión, en una discusión, ustedes van a observar, este debe ser muy prejuicioso porque reúne todas estas como características, ¿no? En general también se asocia con autoritarismo y también con conservadurismo valórico, ¿no? Y adhesión a partidos de derecha. Ahora bien, la verdad es que esto también es muy relativo y depende cómo se evalúe, porque, por ejemplo, nosotros hemos hecho algunos estudios que han mostrado también que quienes declaran ser
estar o afiliado ¿no? o adhieren a partidos de izquierda, también a veces aparecen como muy prejuiciosos. Entonces la verdad es que esto son tendencias, pero lo que yo estoy mostrando aquí es más bien lo que nosotros hemos ido encontrando en este contexto. En Chile, como para ir a si ustedes quieren, focalizando la mirada y sobre todo mostrarles algunos datos y a propósito de eso discutir. Tenemos datos desde los 90 con dos estudios importantes, los estudios del Latino Barómetro de Marta Lagos y el otro se llama, no me acuerdo, pero bueno, ella dirige el Latino Barómetro aquí desde casi de su creación. Y el Latino Barómetro, diríamos, se ha incorporado a la encuesta mundial de valores que dirige el... ¿Ah? Ese es UNEUS. Eso es UNEUS, que no me acordaba. Que no solamente tienen un conjunto de preguntas, una de las cuales, que no es muy buena, es cuán justificable, porque en el fondo es la traducción americana, de cuán justificable es la homosexualidad, la eutanasia, un conjunto de otras cosas. Y han hecho mediciones, tienen varias olas, el 90, el 96, se las voy a mostrar. Y estos estudios luego se han incorporado a los estudios que ha hecho Ronald Inglehart, un cientista político americano, que ha hecho en varios, yo diría más de 100 y tantos países del mundo. ¿Ya? Estas encuestas además han sido bastante criticadas porque además suponen un modelo teórico ahí a la base que, bueno, a muchos no gusta. ¿Ya? Más recientemente, las organizaciones, sobre todo gay, lésbicas y organismos nacionales e internacionales, han efectuado mediciones un poco más complejas, es decir, con no solo una pregunta, sino que de forma mucho más compleja, ¿no? el fenómeno. En ese sentido, estos estudios muestran que hoy día la población nuestra tendría actitudes más positivas hacia las minorías. Además, uno podría decir, con las dos cosas finales ahí que están, que este tema está más instalado, sobre todo luego de un caso de connotación pública, el caso de Daniel Zamudio y la posterior aprobación de la ley antidiscriminación, ley que por cierto no es muy buena y todo, pero es una ley al fin y al cabo, ¿no? Que permite ciertas cosas que antes no se podían. Sin embargo, si uno observa, y esto lo han reportado un conjunto de informes nacionales e internacionales, persisten problemas, ¿no? Y sobre todo estos problemas los vamos a observar cuando veamos las cifras, ¿ya? Aquí, no sé si se observa bien, pero esto es una... Todas estas tablas son, yo les voy a pedir que esto no se los puedo dejar porque esto es de un libro que escribí yo, ¿ya? Y que estaba en evaluación, entonces son las tablas que yo saqué de mi libro, ¿ya? Ahí lo que yo hice, acorté la tabla solamente para mostrar un poco los avances en diversos ámbitos y el contexto regional, ¿ya? Ustedes saben que recientemente Argentina y sobre todo Uruguay, ¿no? Han sido reconocidos como países que incluso llevan la delantera en estos temas en el mundo, ¿ya? Por sobre Francia y muchos otros países, incluso europeos. En ese sentido, lo que intenté hacer ahí es mostrar por país se condena o no la legislación hacia la discriminación, si existe o no una ley de unión civil o de matrimonio, si existe adopción y si existe leyes que permitan la expresión y la inclusión del tema de la identidad de género. Ahí ustedes observan Chile en relación a otros países, Argentina, Brasil y Uruguay. Coloqué los ejemplos más emblemáticos, no coloqué Venezuela, por ejemplo, ni Paraguay, que en el fondo no tiene ninguna más, o Colombia, que está como entre medio, ¿ya? Este es el escenario, digamos, de los países vecinos. Perú está en discusión, Bolivia nada, Ecuador nada, Venezuela evidentemente no, Paraguay ya les dije, ¿no? Adopción, los otros países incluyen, Chile no, evidentemente ni siquiera tiene una ley de unión civil, y respecto a leyes de identidad y expresión de género, todos los países, la mejor, la más avanzada es la Argentina. Chile, creo que la semana pasada estaba en discusión o se aprobó, no estoy seguro, una ley, o está en discusión en el Parlamento una ley sobre eso, que al menos permita la modificación del nombre en los registros, ¿ya? Civiles, para que en el fondo si yo voy a cobrar un cheque y me llamo María, eso aparezca, ¿no? Aquí
Miren, estos son los datos de el Latinobarómetro, el último disponible, del 2009. La A es Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay. No. Hay un error, se repitió. Perú, Uruguay y Venezuela. A ver, les explico para que se entienda esto. Se pregunta por el grado de justificabilidad. El menor grado de justificabilidad es 1 y el mayor es 10. Por tanto, un país que justifica la homosexualidad, en el fondo la traducción sería que acepta, ¿ya?, puntúa más cercano o más próximo a 10. Un país que no, más próximo a 1. Lo que hacen, por tanto, en cada una de las celdas es, en el caso, por ejemplo, si ustedes observan grado de aceptación 1, dice suma, luego empiezan los países, ustedes observan ahí la proporción de personas por país que está, ¿no?, en la celda de grado de aceptación mínimo. Y ustedes observan que las diferencias entre los países son enormes. Ustedes observan, por ejemplo, que en el caso, por ejemplo, de, Paraguay, ¿no?, hay casi un 40% de la población que en el fondo está en un grado de aceptación mínimo, versus, por ejemplo, el caso uruguayo, que es solo un 20%. Eso significa que Chile un 11%, ¿ya? Es decir, que la proporción de personas muy, si ustedes quieren homófoba, es muy baja en Chile, pero muy alta, de hecho 4 veces más grande en el caso paraguayo. Y así hasta llegar a 10. Ustedes observan que, por ejemplo, el caso argentino tiene un 26,6, pero sobre todo el caso uruguayo un 33,6. Y lo que hace entonces esta encuesta es mostrar las medias por país. Más próxima a 1 es un país muy homófobo, más próximo a 10 es un país, no, si ustedes quieren, en el que la aceptación es mucho mayor. Y ustedes observan ahí que el caso uruguayo es 6, pero ustedes observan que el caso venezolano es 4 y nosotros en el caso chileno estamos en un 5.3. Ojo, hemos mejorado mucho, como vamos a ver, pero estamos recién en la mitad. Queda mucho más. El caso, por ejemplo, Holanda, Suecia, en fin, están en 8.8, 9. ¿Ya? Están hacia arriba. Aquí esto es de un informe de de un grupo americano que ha sacado varios informes estos últimos años, que se llama The Pew Research Center, ¿no?, que es el grado de aceptación, ¿no?, en diversos temas, uno de ellos pero aquí es la proporción de personas que están de acuerdo con que la sociedad acepte la homosexualidad. Y ahí ustedes observan que en el caso argentino es el país en el que se hizo esta medición, el país que tiene una proporción de acuerdo mayor, ¿no? Y el caso boliviano es casi la mitad, ¿no?, 43%. Nosotros estamos, de acuerdo a este estudio, bastante bien. Este año se repitió recientemente este estudio y la diferencia con Chile es mínima, ¿no? Es decir, no se ha modificado mucho, pero en el fondo confirma esta tendencia. Población general. Se me olvidó decir, en el caso del Latinobarómetro, la primera, en el caso de esto es población general. Ahora, son en general, por lo que yo tengo entendido, son muestreos aleatorios. En general, por ejemplo, en el caso del Latinobarómetro, las muestras fluctúan entre 900 a 1100, 1200, ¿no?, que tiene representatividad. Yo no me atrevería a decir que sea representatividad regional, sino que más bien nacional, ¿no? Y son muestreos telefónicos, ¿ya? En el caso es población general, pero las indicaciones respecto al procedimiento metodológico yo no las encontré. Me refiero no... Pero sé sí que es un muestreo en población general, porque eso sí estaba disponible en el informe, pero no sé luego los errores y todo eso, no lo sé. En el caso de los estudios Latinobarómetro, eso sí uno los puede disponer. Y además, lo interesante es que uno además puede hacer los análisis en línea, porque son bases de datos que están gratuitas. Es decir, salvo la última, porque por ejemplo el Latinobarómetro tiene un estudio del 2011 y el 2012, pero ahí uno tiene que pagar. No las puede comprar. Y aquí
Yo tomé el 90, 96 hasta el 2009, todos los estudios disponibles, en el caso chileno, y la lógica es la misma. Ustedes observan que en el año 90 casi el 80% consideraba nunca justificable la homosexualidad, en cambio en el 2009 solo un 11,9%. Sin embargo, siempre justificable en el 90 un 1,4% y en el caso del 2009 un 10,9%. Es decir, se ha modificado muchísimo la situación en el país. Y ustedes observan ahí que la media, ¿no?, en el caso del 90 era de un 1,8 y hoy día estamos en un 5,3. Es decir, que el país ha avanzado. Ojo, considerando además esta medición, yo les comenté cuán justificable es la homosexualidad. Esa es la pregunta, que tampoco es una pregunta muy buena, que no hace distinción entre hombres y mujeres, nada. Es una cosa muy gruesa, ¿ya? No hace distinción tampoco si tiene como, no sé, alguna vinculación a partido. Así es, nada. ¿Ya? Pero se muestra. Y ahí, como para cerrar en el caso de las cifras, este es el estudio que nosotros hicimos el año 2011 en específicamente población gay y población trans en varias ciudades del país. Hicimos un tipo de muestreo, trabajamos con un muestreo, si ustedes quieren, particular, que es un muestreo tipo bola de nieve, pero un poco más sofisticado. Trabajamos con semillas, en el fondo escogemos a algunos sujetos que tienen un conjunto de características sociales particulares y esas personas nos permiten luego reclutar a otras personas, ¿no? Luego hacemos un cálculo ahí del grado de homogeneidad que tiene esta semilla con sus contactos y eso permite calcular eventualmente el tamaño de este tipo de poblaciones, dado que no tenemos una base muestral con la cual poder construir el muestreo. Aquí es 1 a 5, donde 1 es la más baja percepción de discriminación y 5 es la más alta. Por tanto, ustedes observan que mientras más próximo a 5, la percepción de discriminación es más alta. Y lo que hacemos es comparar a hombres gay con personas transgénero en una escala que nosotros creamos que tenía varias dimensiones. En general, experiencias de estigma y discriminación, no voy a entrar en después se las puedo comentar o les puedo enviar la escala. Desventajas frente a la autoridad, discriminación laboral, la expresión de la identidad sexual, la exclusión institucional y denegación de derechos y discriminación religiosa. Son las diversas dimensiones que tiene este índice, porque es un índice, ¿ya? Y ustedes observan ahí que, sobre todo, ¿no?, las personas transgéneros, en el caso, por ejemplo, de la discriminación, en el caso laboral, pero en el caso de la expresión de identidad, hay diferencias, pero además esas diferencias son significativas desde el punto de vista estadístico, ¿ya? Pero también las desventajas frente a la autoridad, ¿ya? Entonces, esto muestra que la percepción de discriminación de estas poblaciones es alta. Esta fue una escala que se construyó, tuvo todo un proceso. Se hizo un estudio cualitativo, se hicieron focus, se levantaron categorías, esas categorías luego se transformaron en una encuesta de ciento y tantas preguntas. Muchas de esas preguntas no sirvieron, se hicieron un conjunto de análisis estadísticos, se hizo un piloto y ese piloto finalmente se transformó en una escala de 23 preguntas que son estas, ¿ya? A diferencia de otros contextos en los que no se evalúa, por ejemplo, discriminación religiosa, en este contexto, en el nuestro, apareció en los estudios QUALY y en todas las mediciones un conjunto de preguntas sobre el tema religioso como relevante. Porque esto nos lo cuestionaron mucho cuando publicamos la escala, porque en otros contextos esto no aparece, pero es que en este contexto sí aparece. Y entonces esta es una cuestión que tiene mucha fuerza, la discriminación religiosa, por ¿no? Y para finalizar, ya tiene el prejuicio un conjunto de efectos, evidentemente la vida de las personas, ¿ya? Y esto desde el punto de vista de lo que significa para nosotros su investigación es importante. Y ahí yo quiero mostrar algunos resultados con los que quiero cerrar. Hemos hecho estudios, por ejemplo, los niveles que presentan, por ejemplo, de integración social, ¿no? Comparando hombres gay con hombres heterosexuales. Y, por ejemplo, se observan que hombres gay declaran tener menores niveles de integración. Pero, sobre todo, hemos observado que los hombres gay, en relación a población heterosexual, perciben mayor estigma y discriminación por su identidad, ¿no? Lo que, además, tiene efecto en la evaluación que ellos hacen de su bienestar en
términos como lo que dice ahí felicidad, que esta es una evaluación que se hace, y bienestar. Yo diría que eso es como la síntesis, y cierro aquí porque ya me he alargado creo bastante.